Los primeros 100.000 son los únicos que importan. No porque suenen bien, no porque queden elegantes en una conversación. Importan porque antes de esa cifra casi todo lo que haces es fuerza bruta. Y después de esa cifra empieza a importar la inteligencia del sistema. Si esto te incomoda, es buena señal. Significa que aún estás dentro del problema. La mayoría de las personas cree que el dinero se acumula de forma lineal. Trabajas, ahorras un poco, inviertes algo, repites. Es una mentira funcional. Funciona para mantenerte tranquilo, no para sacarte del estancamiento. En la realidad, el dinero se comporta como una masa crítica. Antes de cierto punto, no responde. Después, obedece. Ese punto no es 1.000.000. No son 500.000. Es el primer bloque serio, los primeros 100.000. Si no los tienes, todo lo que hagas gira alrededor de sobrevivir. Si los tienes, todo empieza a girar alrededor de decidir. Y esa diferencia lo cambia todo. Aquí es donde empiezo a perder a muchos. Porque la creencia popular dice que cada cantidad importa por igual. No, no es cierto. Los primeros 10.000 no se comportan igual que los siguientes 10.000. Y los primeros 100.000 no se comportan como los segundos 100.000. Pensar lo contrario es no haber observado nunca cómo se construye el capital real. Durante décadas he visto a personas inteligentes fracasar no por falta de capacidad, sino por dispersión temprana. Invierten demasiado pronto, diversifican sin tener nada que diversificar, se preocupan por porcentajes cuando aún no tienen masa, juegan a ser sofisticados antes de ser sólidos. Eso no es ignorancia, es autoengaño elegante. La gente ama hablar de inversiones, de libertad financiera, de ingresos pasivos, pero evita una pregunta básica. ¿Tienes o no tienes tu primer bloque de capital bajo control? Si la respuesta es no, todo lo demás es ruido. El conflicto central es este. Antes de los 100.000, tu enemigo no es el mercado, es tu comportamiento, tus hábitos, tu incapacidad de sostener una dirección sin distraerte. Después de los 100.000, el enemigo cambia. Antes eres tú. La narrativa común dice que ahorrar es lento y que invertir es la solución. Parcialmente falso. Ahorrar es lento si no sabes para qué ahorras. Invertir es peligroso si no tienes base. La velocidad correcta depende de la etapa. Y la mayoría actúa como si todas las etapas fueran iguales. No lo son. Los primeros 100.000 no se construyen optimizando rendimientos. Se construyen eliminando fugas, eliminando estupidez, eliminando decisiones pequeñas pero constantes que drenan tu capacidad de acumulación. No es glamoroso, no es emocionante, es mecánico. Aquí establezco algo con claridad. No estoy aquí para motivarte, estoy aquí para ordenar el marco. Si esperas inspiración, este no es tu lugar. La inspiración no construye capital. La fricción bien gestionada, sí. Observa a quien aún no llega a esa cifra. Cambia de estrategia cada 6 meses. Cambia de opinión cada vez que ve un video nuevo. Cree que el problema es externo. El salario, el país, el sistema, la suerte. Todo menos su falta de consistencia. Eso no es mala suerte, es falta de estructura. Antes de los 100.000, cada decisión financiera debe responder a una sola pregunta. Esto acelera o retrasa mi llegada a la masa crítica. No hay segundas preguntas, no hay matices emocionales. Si no acelera, estorba. Aquí viene una verdad incómoda. La mayoría no quiere llegar a los primeros 100.000. Quiere la identidad de alguien que sabe de dinero, sin pagar el precio de la acumulación aburrida. Quiere hablar como inversor sin vivir como acumulador, y eso es incompatible. Otra creencia popular: cuando gane más, ahorraré más. Falso en la práctica. El patrón observado es otro. Cuando ganan más, expanden su vida. El umbral mental se mueve. El esfuerzo nunca se consolida. Por eso los primeros 100.000 son tan difíciles. Te obligan a cerrar ese escape. Si no puedes cerrar ese escape, no importa cuántas oportunidades veas. Las oportunidades amplifican lo que ya eres. Si eres disperso con poco, serás caótico con más. La autoridad no viene de haber leído libros. Viene de haber visto el mismo error repetirse en personas distintas, con contextos distintos, y llegar siempre al mismo resultado. El resultado es estancamiento prolongado con actividad constante, mucho movimiento, poco avance. Los primeros 100.000 importan porque te fuerzan a elegir.
No puedes hacerlo todo. No puedes ser inversor, emprendedor, trader, consumidor sofisticado y minimalista a la vez. Tienes que cerrar puertas. Y la gente odia cerrar puertas. ¿Sabes qué hace la mayoría cuando no progresa? Añade complejidad. Más herramientas, más cuentas, más ideas. Cuando la respuesta correcta casi siempre es resta. Menos frentes, menos decisiones, menos excusas. Aquí el mensaje es directo. Si no tienes tus primeros 100,000, no estás construyendo riqueza, estás entrenando tu carácter financiero, y ese entrenamiento es brutalmente honesto. Expone tu disciplina real, no la que dices tener. No hay atajos en esta fase. Cualquier promesa de salto rápido suele terminar en retroceso, porque aún no tienes el músculo para sostenerlo. El capital temprano es frágil, no por el mercado, sino por tu reacción al mercado. Este no es un discurso contra invertir, es un ataque frontal contra invertir sin base, contra la fantasía de que el dinero se arregla solo si lo pones a trabajar. El dinero no trabaja, las estructuras trabajan, y antes de cierta cifra no tienes estructura. ¿Tienes intención? Intención no es suficiente. Si algo de esto te molesta, es porque toca una fibra correcta. El progreso real empieza cuando dejas de negociar con la realidad. Los primeros 100,000 no son un objetivo estético, son un filtro. Separan a quienes pueden sostener decisiones de quienes solo las imaginan. Cierro con una idea que no voy a suavizar. Si no puedes dominar el camino hacia tus primeros 100,000, no estás listo para que el dinero te obedezca. Estás listo, como mucho, para perderlo lentamente mientras te dices que estás aprendiendo. Cuando observas a suficientes personas durante suficiente tiempo, los patrones dejan de ser opiniones, se convierten en hechos repetidos. Y el patrón más claro antes de los primeros 100,000 es este. La gente no falla por falta de oportunidades, falla por incapacidad de sostener una identidad coherente el tiempo suficiente. Cambian de dirección no porque la anterior fuera incorrecta, sino porque dejó de ser emocionante. Confunden progreso con estimulación. Y el capital no responde a la estimulación, responde a la repetición. El primer error recurrente es el autoengaño productivo. Personas que siempre están haciendo algo. Un curso nuevo, un proyecto nuevo, una idea nueva, mucha actividad, poco cierre. Ese comportamiento da la sensación de avance sin el riesgo de comprometerse de verdad. Es cómodo y es letal para la acumulación. Antes de los 100,000, cerrar importa más que empezar, pero cerrar obliga a aceptar resultados, y aceptar resultados implica responsabilidad. La mayoría prefiere la promesa eterna de lo que podría funcionar. Segundo patrón, obsesión prematura con el rendimiento. Personas con 5,000, 10,000 o 20,000 unidades monetarias preocupadas por si su inversión rinde 8% o 12%. Es una distracción matemática. En esa etapa, la variable dominante no es el porcentaje, es la cantidad aportada y la constancia. El foco en el rendimiento temprano suele ser una excusa elegante para no enfrentar la verdadera palanca, tu capacidad de generar y retener flujo. Aquí aparece el autoengaño colectivo más extendido. No gano lo suficiente para ahorrar más. Lo que los datos de comportamiento muestran es distinto. A mayor ingreso sin estructura, mayor desorden. El problema no es el ingreso, es la falta de reglas internas no negociables. Sin reglas, cada aumento se evapora. Tercer error, diversificación defensiva sin base ofensiva. Personas que reparten poco capital en demasiados frentes para reducir riesgo. En realidad, diluyen impacto. La diversificación tiene sentido cuando ya existe algo que proteger. Antes de los 100,000, lo que necesitas no es protección, es concentración inteligente. La consecuencia de estos errores no es dramática en el corto plazo. Por eso pasan desapercibidos. El daño es silencioso. Años de esfuerzo que no se acumulan. Décadas de trabajo que no se traducen en control. Mucha experiencia, poco capital real. Otro patrón claro, la dependencia emocional del entorno. Decisiones financieras tomadas para encajar, no para avanzar. Gastos que no responden a utilidad, sino a validación. Esto no se suele admitir, pero es constante. Antes de los 100,000, cada concesión social tiene un costo compuesto, y casi nadie lo calcula. Aquí una verdad incómoda.
La mayoría no fracasa financieramente. Simplemente nunca llega a empezar de verdad. Se queda eternamente en la fase previa, preparándose, informándose, ajustando y llamando a eso proceso. El autoengaño se refuerza con frases que suenan razonables. Todo es aprendizaje. No hay errores. Cada paso suma. No es cierto. Hay errores. Hay pasos que restan. Y hay aprendizajes que solo enseñan qué no hacer a un precio demasiado alto. Observa otra constante. Cuando algo no funciona, en lugar de reducir variables, la gente añade más. Más fuentes de ingreso, más inversiones, más complejidad. La mente humana asocia complejidad con sofisticación. El capital temprano responde mejor a la simplicidad brutal. La consecuencia real de este comportamiento es la fragmentación. Fragmentación del dinero, fragmentación de la atención, fragmentación de la identidad. Sin una identidad clara, no hay decisiones claras. Y sin decisiones claras, no hay acumulación sostenida. Aquí es donde muchos se incomodan de verdad. Antes de los 100,000, la disciplina importa más que la inteligencia. He visto personas con gran capacidad analítica quedarse estancadas por falta de constancia y personas mediocres intelectualmente avanzar por obedecer reglas simples sin cuestionarlas cada semana. El mercado no castiga la ignorancia tanto como castiga la inconsistencia. Otro error repetido: tratar el ahorro como residuo. Ahorrar lo que sobra. En la práctica, nunca sobra nada. El residuo se ajusta al estilo de vida. Quien no paga primero su acumulación, nunca la construye. Esto no es ideología, es observación. El autoengaño final en esta fase es creer que la falta de progreso se debe a una mala estrategia, cuando en realidad se debe a una ejecución intermitente. Cambian de método buscando uno que no exija disciplina prolongada. No existe. Las consecuencias, sin dramatizar, son claras. Dependencia prolongada del ingreso activo, ansiedad financiera constante, incapacidad de tomar decisiones de largo plazo, no por falta de visión, sino por falta de colchón. Sin colchón, todo se siente urgente, y lo urgente siempre mata a lo importante. Si algo de esto te resulta familiar, no es un ataque personal, es un patrón estadístico. La buena noticia, si puede llamarse así, es que los patrones pueden romperse, pero no con entusiasmo, con reglas. Los primeros 100,000 no importan por la cifra en sí, importan por los principios que te obligan a internalizar para llegar ahí. Principios que, una vez adquiridos, no desaparecen, se convierten en la arquitectura invisible de todas tus decisiones posteriores. Aquí voy a nombrarlos, no para inspirar, para imponer orden conceptual. Primer principio, la ley de la masa crítica financiera. Antes de cierto volumen, el dinero no amplifica decisiones, solo las refleja. Si tomas malas decisiones con poco, el daño es limitado. Con más capital, el daño se acelera. Por eso la etapa previa es un filtro. Los primeros 100,000 crean el volumen mínimo para que la fricción disminuya. No eliminan el riesgo, eliminan la irrelevancia. Antes de esa cifra, incluso las buenas decisiones tienen impacto marginal. Después empiezan a importar. Este principio explica por qué tantos sienten que hacen todo bien, pero no avanzan. No es que todo esté mal, es que aún no hay masa suficiente para que el sistema responda. Pretender resultados no lineales sin masa es desconocer cómo funciona cualquier sistema acumulativo. Segundo principio, concentración antes de expansión. La gente habla de diversificar como si fuera una virtud universal. No lo es una herramienta contextual. Antes de los 100,000, diversificar suele ser una forma sofisticada de evitar comprometerse con una sola vía hasta que funcione. La concentración bien elegida acelera el aprendizaje y la acumulación. La expansión viene después, cuando hay algo que expandir. Este principio exige renunciar a opciones, renunciar a la fantasía de estar en todos lados. Y la renuncia duele más que el esfuerzo. Por eso casi nadie la sostiene. Pero sin concentración, el progreso se diluye en movimientos laterales. Tercer principio, primacía del flujo sobre el rendimiento. Antes de la masa crítica, el flujo manda. Tu capacidad de generar excedente consistente es más importante que dónde lo colocas. El rendimiento porcentual es secundario.
No irrelevante, pero subordinado. Un 20% sobre nada sigue siendo nada. Un 5% sobre una base que crece rápido empieza a importar. Este principio destruye la obsesión prematura con el mejor instrumento. No existe el mejor instrumento sin flujo. Existe el instrumento adecuado para una etapa. Y en esta etapa, el instrumento principal eres tú y tu capacidad de producir y retener. Cuarto principio. Irreversibilidad del comportamiento financiero. Lo que haces repetidamente con poco, lo harás con más. El capital no te transforma, te expone. Si eres reactivo, el dinero amplifica tu reactividad. Si eres disciplinado, amplifica tu disciplina. Los primeros 100,000 sirven para fijar patrones que luego se vuelven automáticos. Este principio es incómodo porque elimina la esperanza de que, cuando tenga más, cambiaré. No, cambias antes o no cambias. El capital no educa, solo acelera. Quinto principio. Asimetría de impacto inicial. En las primeras etapas, las decisiones negativas pesan más que las positivas. Un error grande puede borrar años de progreso. Por eso la prioridad no es maximizar ganancias, sino minimizar errores graves. Evitar pérdidas irreversibles importa más que buscar aciertos brillantes. Este principio va contra la narrativa heroica del riesgo. Aquí no hay épica, hay supervivencia inteligente. El objetivo no es ganar historias para contar, es llegar con vida financiera al punto donde el juego cambia. Estos principios no son opinables, son descriptivos, no te piden estar de acuerdo, operan igual. Ignorarlos no los invalida, solo te expone a sus consecuencias. Ahora conecta esto con resultados reales. Quien entiende la masa crítica deja de dispersarse. Quien prioriza concentración acelera. Quien domina el flujo deja de obsesionarse con el instrumento. Quien corrige comportamiento temprano evita catástrofes tardías. Quien respeta la simetría llega más lejos con menos drama. Aquí una pregunta directa. ¿Estás estructurando tus decisiones para llegar a los primeros 100,000 o estás actuando como si ya estuvieras después de ellos? Porque ese error de fase es uno de los más costosos. Jugar al juego equivocado en el momento equivocado. Muchos quieren aplicar estrategias de preservación sin haber construido nada. Quieren estabilidad sin haber pasado por acumulación agresiva y ordenada. Quieren calma sin haber soportado fricción. Eso no es prudencia, es evasión. Los principios no te prometen riqueza, te prometen coherencia, y la coherencia sostenida es lo único que atraviesa el tiempo sin desintegrarse. Sin ella cualquier avance es temporal. Aquí es donde el discurso se vuelve operativo, no agradable, no flexible, operativo. Los principios que acabo de exponer no sirven si no se traducen en reglas que limiten tu comportamiento diario. Y sí, limitarte es el punto. Antes de los 100,000, la libertad es una trampa. Empiezo con una pregunta que no admite respuesta elegante. ¿Tu sistema financiero diario está diseñado para avanzar incluso cuando no tienes motivación? ¿O depende de tu estado de ánimo? Si depende de tu ánimo, no es un sistema, es una esperanza. Primera regla dura. Una sola prioridad financiera activa. Una, no dos, no tres. Una. Puede ser aumentar ingreso, reducir gastos, consolidar flujo, pero solo una domina el período. Todo lo demás es secundario. La dispersión mata la acumulación. Esta regla incomoda porque obliga a aceptar que avanzar rápido en una cosa implica avanzar lento en otras. Segunda regla. Automatización forzada de acumulación. No ahorras lo que sobra. Separas antes de decidir. El dinero que no ves no negocia contigo. Si cada mes decides cuánto ahorrar, ya perdiste. La decisión correcta se toma una vez y se repite sin discusión. La disciplina no debe requerir energía diaria. Debe estar incorporada al sistema. Tercera regla. Prohibición de complejidad temprana. Antes de los 100,000, cada nuevo instrumento, cuenta, activo o estrategia debe justificar por qué no distrae ni diluye. La respuesta casi siempre es que sí lo hace. Complejidad no es sofisticación, es fricción mental. Y la fricción mental reduce la constancia. Cuarta regla. Gastos evaluados por impacto acumulativo, no por placer inmediato. No pregunto si algo te gusta. Pregunto qué retrasa.
Antes de la masa crítica, cada gasto recurrente compite directamente con tu velocidad de acumulación. No es moral, es matemático. El problema no es gastar sin criterio de fase. Aquí va un ejercicio mental simple y brutal. Cada decisión financiera pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de los primeros 100,000? Si no sabes responder en menos de 5 segundos, la decisión no es clara y probablemente sea negativa. Quinta regla: cero tolerancia a pérdidas irreversibles. No apuestas lo que no puedes recomponer rápido. No juegas a ver qué pasa. Antes de esta etapa, perder tiempo y capital es más dañino que ganar poco. La paciencia no es pasividad, es control de riesgo. Ahora, lo que debes dejar de hacer, sin negociación, deja de buscar el instrumento perfecto. No existe en esta fase. Deja de consumir información financiera como entretenimiento. Te da sensación de avance sin avance real. Deja de comparar tu progreso con el de otros. Cada comparación introduce ruido emocional innecesario. Deja de explicarte por qué ahora no es el momento. El momento no llega, se impone. Otra pregunta directa: ¿cuántas decisiones de los últimos 6 meses fueron coherentes con un único objetivo claro? Si no puedes enumerarlas, no es mala suerte. Es falta de alineación. Aquí es donde muchos retroceden, porque aplicar estas reglas reduce opciones visibles, reduce conversaciones, reduce validación externa, y eso duele más que el esfuerzo financiero. La acumulación temprana es un proceso solitario no porque nadie te entienda, sino porque pocos están dispuestos a vivir con límites autoimpuestos. El control no es rigidez, es dirección sostenida. Y la consistencia no es intensidad ocasional, es repetición aburrida. Quien no tolera el aburrimiento temprano no merece la libertad tardía. Antes de los 100,000, tu tarea no es maximizar, es estabilizar tu comportamiento, crear una identidad que hace lo correcto incluso cuando nadie mira y nada se celebra. Porque en esta fase no hay aplausos, solo progreso silencioso o estancamiento disfrazado. Los primeros 100,000 son los únicos que importan porque antes de ellos no decides, reaccionas. Después de ellos, empiezas a elegir. Esa es la frontera real. No el lujo, no la abundancia. La capacidad de decir no sin que tu vida colapse. Repito la tesis sin adornos. Esta cifra no es un premio, es una prueba. No demuestra que seas rico. Demuestra que eres capaz de sostener una estructura bajo fricción prolongada. Y esa capacidad es infinitamente más valiosa que el dinero mismo. Todo lo que he dicho converge aquí. La masa crítica no cambia el mundo. Te cambia la posición desde la que interactúas con él. Antes de alcanzarla, cada imprevisto te empuja. Cada gasto te aprieta. Cada decisión se siente urgente. Después el tiempo se desacelera. No porque tengas más horas, sino porque el margen existe. La gente cree que el dinero compra tranquilidad. No. Compra margen de error, y el margen de error es lo que permite pensar a largo plazo. Sin margen, incluso las personas inteligentes toman decisiones cortas, no por estupidez, sino por presión. Los primeros 100,000 compran margen. Vuelvo a insistir, no son especiales por su valor absoluto. Son especiales porque obligan a una secuencia de comportamientos que casi nadie está dispuesto a sostener sin reconocimiento. Son aburridos de construir, lentos, repetitivos, ingratos. Precisamente por eso funcionan como filtro. Quien llega ahí ya ha aprendido a hacer lo correcto sin estímulo inmediato. Ya ha aceptado que el progreso real no siempre se siente como progreso. Ya entiende que la disciplina no es un evento, es una identidad. Conecta esto con todo lo anterior. Sin concentración no llegas. Sin flujo no avanzas. Sin reglas te dispersas. Sin control del riesgo retrocedes, sin coherencia te mientes. Nada de esto es opcional, no porque yo lo diga, sino porque así se comporta el proceso cuando se observa sin romanticismo. Aquí una advertencia final, clara y fría. Si saltas esta etapa, la pagarás después con ansiedad, dependencia y decisiones forzadas. No hay deuda más cara que la de una base mal construida. El mercado no la perdona. El tiempo tampoco. Muchos quieren hablar del después, de inversiones sofisticadas, de estrategias avanzadas, de preservación patrimonial,
Todo eso es irrelevante si nunca consolidaste el antes. El después solo respeta a quien pasó por la fricción inicial sin atajos. No hay mérito en llegar rápido si no puedes sostenerte. No hay inteligencia en multiplicar si no sabes conservar. Y no hay libertad en ganar más si sigues siendo rehén de tus impulsos. Cierro con una frase que no admite interpretación amable. Si no puedes dominar el camino hacia tus primeros 100,000, no estás construyendo riqueza. Estás practicando excusas con apariencia de movimiento.